medios, por eso esperamos de ti, Padre Celestial. Oh bendito Señor, te damos las gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Te lo rogamos, mi Rey, en los méritos santos de tu amado y bendito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Bien, si ya tiene allí su Biblia a mano, vamos a estar dando lectura a este versículo de la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Vemos entonces en este relato de este último juez que tuvo el pueblo de Israel, que fue Sansón, vemos que este varón cuyo nombre significaba sol pequeño, vemos cómo había sido anunciado. Él era el segundo anuncio que Dios revelaba a una mujer estéril. Primero el Señor reveló a Abraham que Sara, su mujer estéril, iba a tener un hijo. Y vemos acá en este caso que Sansón también es el segundo que es anunciado su nacimiento por un ángel. Se le aparece el ángel a Manoel y le dice y le declara que va a ser nazareno. Y vemos que el otro fue Juan el Bautista. 3 dan testimonio y dice la palabra que el testimonio de 3 es valedero, así lo vemos, y acá vemos cómo el Señor cumple también esa palabra. Dice el verso 15, una quijada de asno fresca aún. Esto fue desechado por los mismos filisteos, que era quien apresaban, quien eran que querían tomar al pueblo de Israel y subyugarlo. Pero grande es la misericordia del Señor, grande es su amor, que podemos ver cómo el Señor obra, cómo el Señor manifiesta su amor en aquello que es despreciado. Muchas veces los hijos de Dios somos despreciados, aquellos que no conocen del Señor se ríen, se burlan, critican, pero vemos cómo el Señor aquello despreciado lo usa para honra y para gloria de su divino y santo nombre. Primero y principal, el Señor le provee a Sansón de esta quijada de asno fresca aún. Podemos ver que lo que menos podían pensar los enemigos era que esta quijada de asno fresca aún iba a ser el arma que el Señor iba a usar para destruirles, porque dice que a 1000 mató. Podemos ver entonces esa gran fuerza espiritual que en aquel que obedece y se pone sumiso a la voluntad del Señor, aún lo despreciado, aún lo dejado tirado, abandonado como inservible, el Señor lo toma. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros nos ha tomado el Señor porque como desechados, como inútiles, no servíamos para otra cosa, pero en su misericordia el Señor ha querido que pudiésemos traer de su divina y santa palabra? Aquí nosotros vemos cómo este varón era lleno del Espíritu de Dios, lleno de ese Espíritu Santo que venía sobre él y podía obrar de esa manera. A cada uno de nosotros el Señor nos usa también de la misma manera, porque leemos allí en el libro de los Jueces, en el capítulo 14, el verso 5 y 6 dice: y Sansón, descendiendo con su padre y con su madre a Timnat, cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito.
sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Qué maravilloso es que no se vanaglorió de la fuerza que el Señor le proveía. No lo declaró como una hazaña el haber preservado su vida y destrozado a este león. Ni siquiera se lo contó a su padre ni se lo contó a su madre, lo guardó para sí. Lo que el Señor le había dado, lo guardó él para sí. También allí en el verso 19 del mismo capítulo 14 del libro de los jueces dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Vemos entonces cómo el Señor manifiesta de su poder en aquellos que escoge, aún en las situaciones difíciles, aún cuando somos burlados, aún cuando somos engañados, aún cuando somos coaccionados. El Señor en su misericordia, en su amor, manifiesta su poder mientras estemos en obediencia a la palabra del Señor. Cuando leemos allí en el capítulo 15, en el versículo 14 del libro de los jueces, dice, así que vino hasta Leit y los filisteos le salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Vemos entonces que no hay nada que pueda impedir lo que Dios quiera usar. En este caso, la fuerza de Sansón. Y el Señor usaba las fuerzas de Sansón que le proveía el Señor mediante su espíritu a través de las manos de Sansón. Y cómo en su amor, en su misericordia, este Dios grandísimo, todopoderoso, quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Podemos ver entonces que mientras guardemos obediencia a la palabra del Señor, el Espíritu Santo de nuestro amado y bendito Dios nos va a estar dando para que usemos lo que nosotros tengamos a nuestra mano. Eso es maravilloso, hermano querido. Cada uno de nosotros debemos valorar cómo el Señor a nosotros nos va a proveer lo que Él quiere que nosotros usemos. En este caso que leíamos en el capítulo 15, el verso 15, Dios quiso que Sansón usara una quijada de asno fresca aún, desechada por a quien había hecho faena del animal y había desechado esa quijada que estaba fresca aún. Algo tan resbaladizo, algo tan poco sostenible como arma le sirvió a Sansón, usado por el Espíritu Santo de nuestro amado y bendito Dios para matar a 1000 adversarios. No es que eran gente común, 1000 hombres de guerra mató con una quijada provista por Dios. Aquí nosotros vemos que aquello que es desechado en las manos del Señor, en la voluntad del Señor y con el Espíritu Santo de nuestro Dios, el Señor nos estará dando victoria. El Señor nos estará dando el triunfo. El Señor estará peleando por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos entender. Allí es donde nosotros debemos guardarnos. Sí, tener mucho cuidado que no venga en nosotros la vanidad, porque cuando viene la vanidad es donde nosotros perdemos. Cuando creemos que es nuestra fuerza es donde nosotros perdemos. Cuando creemos que Dios lo que ha concedido es por un mérito nuestro, allí es donde nosotros perdemos. Dice allí en el capítulo 16 del libro de los jueces, en el capítulo 20, y dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que él se despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. El Señor, cuando nos deja, no nos anuncia que nos deja.
Creemos que el Señor seguirá estando con nosotros como estuvo siempre, pero a causa de la desobediencia, el Señor se apartó de Sansón y no le avisó que se apartaba. Allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en la desobediencia. ¿El Señor nos puede usar para su honra y su gloria? Claro que sí que nos usa. Clamamos y el Señor nos devuelve la fuerza, nos devuelve la fortaleza, claro que sí, porque lo leemos también en el mismo capítulo 16, en los versos 28, 29 y 30, la palabra del Señor dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Vemos que el Señor retribuye a través del arrepentimiento, a través de la oración. Pero ya Sansón no podía ver. Ya el enemigo se había mofado de él, ya el enemigo había arrancado sus ojos. El Señor le concedió, en el arrepentimiento, el Señor le concedió lo que Sansón pidió. Pero aquí cada uno de nosotros podemos ver que no debemos confiarnos y creer que lo que el Señor nos dio va a permitir el Señor que nosotros tomemos de ello atribución como que es nuestro. La palabra del Señor es bien clarita. No es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Eso es lo que debemos creer, eso es lo que debemos tener siempre presente. Si el Señor, por su gracia, por su misericordia, permite que su divino y santo Espíritu se manifieste en nuestra vida, es para honrar y glorificar su nombre, y no para desobediencia. Cuando entramos en desobediencia, ahí ya la cosa no comienza a andar tan bien en nuestra relación para con Dios. Por eso es que le damos la gracia al Señor, en su amor infinito, en su grande y divina misericordia. Él está propuesto, Él está dispuesto a devolvernos mientras nosotros nos humillemos y clamemos a Él, que la virtud plena de su divino y santo Espíritu llegue a nuestra vida, para honra y gloria de su divino nombre, para destruir enemigos, hermano querido, y no uno, no dos, miles mató, con esta quijada de asno, 1000 de sus enemigos mató, pero tomó lo que Dios le proveyó. Seamos cada uno de nosotros más que agradecidos con el Señor y confiemos que la provisión de nuestro Dios servirá para derrotar nuestros enemigos. Bien dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso: tomad toda la armadura de Dios. Hermano, si Sansón con una quijada fresca aún, que podía resbalarse ese hueso de su mano, pudo matar a 1000 hombres, imaginemos cada uno de nosotros con la armadura de nuestro amado y bendito Dios. Allí donde el Señor provee el cinto de la verdad. Allí donde el Señor permite que nuestro lomo esté ceñido con ese cinto, firme, bien afirmado, donde nuestra vestimenta sea la justicia de nuestro amado Dios, una coraza. No va a ser nuestro cuerpo el que se va a enfrentar al enemigo, se va a enfrentar a la coraza, a la justicia de nuestro amado y bendito Dios. No vamos a andar pisando en lugares resbaladizos, porque nuestros pies estarán calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando habla la palabra del Señor del apresto del Evangelio de la paz, hace referencia a las caligas que el soldado romano calzaba cuando iba a entrar en batalla, y para que sus pies no resbalasen, le ponían abajo a esas sandalias de cuero, le ataban piedras o le ataban huesos para poder estar firme en esos lugares donde entraban a batallar cuerpo a cuerpo y se abrían
los cuerpos por las espadas y las vísceras caían al suelo y todo se hacía resbaladizo el campo de batalla. Para no resbalar, afirmaban esos calzados con ese apresto del Evangelio de la paz que el Señor quiere que nosotros tengamos calzado. También nos provee el Señor de ese escudo de la fe para que nosotros podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo de nuestra alma. Y también el yelmo para nuestra salvación. Y por eso es que sobre todo dice la espada del Espíritu. Si Sansón con esa quijada de asno pudo matar a 1000, ¿qué es lo que no podremos hacer cada uno de nosotros, hermano querido, vestido con la armadura de Dios? Y así como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en Él se puede, con Él se puede y obediente a Él se puede. Eso es lo que nosotros vemos, que lo que el Señor nos provee es más que suficiente para que podamos resistir al diablo, como dice el apóstol, y de vosotros huirá. Pero claro, todo debe hacerse bajo la divina y santa voluntad de nuestro amado y bendito Dios. Aquí, si bien nosotros podemos ver cómo el Señor en su amor, en su misericordia, le permite pasar distintas vicisitudes. Leíamos precisamente de Sansón, y no es que para él era todo color de rosa. Cuando él, enamorado de aquella mujer de Timnat, en la cual le había agradado la belleza de esta mujer, la toma por esposa. Cuando vemos que él va a visitarla, el padre no le permite la entrada, no lo deja que llegue a ver. Fue engañado por su esposa, fue engañada por su suegro, su amigo, el que era su amigo, se quedó con su esposa. Pero ¿cómo? Un siervo sí, un siervo del Señor. Le pasó todo eso. Leemos allí en Jueces 14, capítulo 14 del verso 15 al 17, y dice la palabra del Señor: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los de su pueblo. Qué triste, en aquel quien confiaba el Señor, en la que él había escogido, no el Señor, en la que él había escogido como su esposa, le traicionó. Y lo peor de todo es que lo vendió a su pueblo. Por eso vemos cómo en este caso la esposa lo traiciona a Sansón, ya habiendo siendo desobediente a la palabra del Señor. En este caso vemos allí en el capítulo 14, en el verso 20, dice: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual Sansón lo había tomado como su amigo. Qué triste, aquello que él tanto quería, aquello que él le dijo a sus padres: no, no, quiero a esa como mujer. Después se la dieron a su amigo. Esta afrenta es la que el enemigo hace cuando nosotros escapamos bajo la dirección de nuestro amado y bendito Dios y hacemos lo que a nosotros nos parece. El mismo suegro lo echa de la casa. Llega, la palabra del Señor nos dice allí en el libro de los Jueces capítulo 15 y el versículo 1, que va Sansón a visitar a su esposa. Dice: aconteció que después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con su cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Frustrado, frustrado, pero todo iba, él había escogido ese camino. Los mismos filisteos, cuando quieren apoderarse de él, influyentes sobre la tribu de Judá, hacen que ellos
lo hagan recapacitar y que se entregue Sansón. Y ese relato lo vemos allí en el capítulo 15. En el versículo 12 del capítulo 15 dice la palabra del Señor: ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido a prenderte y a entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Hermanos queridos, podemos ver cómo cuando uno se escapa de los carriles del Señor corre cierto riesgo, aun de aquellos que parecen ser sus amistades. Vemos entonces cómo la palabra del Señor nos declara que Él fue atado con 2 cuerdas nuevas, como Él les había dicho. Jueces capítulo 15 y versículo 13. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas. Allí donde él tenía su refugio, donde tenía su provisión de agua, allí fueron a buscarlo y de allí lo sacaron. Si nosotros nos alejamos del agua de vida que es nuestro Señor, ahí vamos a tener conflicto, vamos a tener problemas. La misericordia es grande, el Señor no nos abandona, no nos deja. Dice la palabra del Señor que allí en el capítulo 15 y verso 13, donde Él es traído de allí de la peña donde Él está, ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Pero acá lo maravilloso de todo, hermano, es que el Señor nunca nos deja solo, y menos cuando estamos en peligro. Dice la palabra del Señor que cuando vino el Espíritu Santo sobre él, capítulo 15, versículo 14, así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y allí encontró Sansón la quijada del asna. Qué maravilloso es estar en las manos del Señor y dejarse guiar por el Señor, aún en los problemas, aún en las dificultades más grandes, aún en las traiciones más grandes. El Señor nos dará la fuerza para salir en victoria. El Señor estará con cada uno de nosotros, aun cuando hemos sido decepcionados por aquellos que debían apoyarnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero el Señor que estuvo con Sansón también estará con nosotros. Allí el Señor, en vez de dejarlo solo, le proveyó a Sansón de la quijada fresca, aún fresca, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entendemos, hermano, que por estar fresca había sido desechada, había sido tirada por los filisteos. Y eso es lo que usó el Señor para dar victoria a Sansón. Por eso, hermano querido, lo que el enemigo de nuestra alma desecha, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios, lo que el enemigo de nuestra alma menosprecia, que es que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor, lo que el enemigo de nuestra alma deja de lado, que es que nosotros oremos, lo que el enemigo de nuestra alma quiere que nosotros no hagamos, quiere dejar abandonado, que es la lectura de la palabra de Dios. Eso que él desecha en nosotros va a ser lo que nos va a dar la victoria en el nombre de nuestro amado y bendito Dios, porque lo desechado por ellos fue lo que le causó la muerte. Y así, si nosotros tomamos todo lo que el enemigo desecha, la verdad, la misericordia, el temor del Señor, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, todo eso que el enemigo desecha va a ser el arma que va a destruir al enemigo de nuestra alma. Con esa arma nosotros podremos proteger a nuestro hogar. Con esa arma nosotros podremos proteger a todos nuestros seres queridos. Lo que el Señor nos da, hermano querido, nos da para el triunfo. No nos da nada para vergüenza ni nada para la derrota. Nos lo da para el triunfo. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quiere vernos triunfantes el Señor. Quiere vernos confiados en Él. Quiere vernos aferrados a su palabra y no desechando lo que Él nos provee. Aunque sea como en este caso de Sansón,
una quijada de asno fresca aún, desechada por los filisteos, pero poderosa en las manos del Señor, hermano querido. Eso nos hace a nosotros que nosotros tomemos lo que el Señor nos da. No importa que el enemigo lo deseche, hermano, si el enemigo de nuestra alma desecha algo, es porque le va a causar la derrota. Él no va a desechar nada que le pueda dar el triunfo a él. Lo que él desecha es lo que va a causarle a él la derrota. Tomemos lo que el Señor nos provea. Aunque en este caso, ¿quién iba a tomar un arma, una quijada de asno, para ir a pelear contra 1000 soldados? Pero si el Señor lo provee, hermano querido, allí está la victoria, en la provisión de nuestro amado y bendito Dios, no en nuestros méritos,